Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. El saludo cordial para todos los que ya están escuchando este nuevo episodio de El Rollo del Libro. Quiero animarles, motivarles a que juntos podamos hoy acercarnos a la palabra del Señor para estudiarla. Será una experiencia muy enriquecedora en la fe, muy edificante, y vamos a aprovechar el tiempo porque no hay cosa más extraordinaria que estudiar la palabra de Dios. Quiero invitarle entonces a que se una con nosotros. Para hoy tenemos la oportunidad de estudiar el capítulo 10 de Josué en este episodio número 11, el cual en secuencia hemos estado compartiendo a lo largo de estas semanas. ¿Nos acompaña? Si usted lo quiere hacer, siempre la recomendación: busque un lugar aparte para poder estudiar la palabra y estar plenamente concentrados. ¿Quiere estudiar con nosotros? Busque su Biblia y prepárela con una libreta de notas aparte y a la vez busque también varios lapiceros de colores. Los va a usar no solo para apuntar, sino también para subrayar o dejar algunas marcas que son bien importantes y de esa manera poder ordenar nuestro bosquejo. Muy bien, le saluda el hermano Carlos Santizo. Qué gusto me da volverle a decir bienvenidos a un nuevo episodio de El Rollo del Libro. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. la siguiente lectura que vamos a tener la vamos a hacer utilizando la versión traducción en lenguaje actual, Josué capítulo 10. Le invitamos a abrir su mente y tener un corazón receptivo, pues nos acercaremos a conocer de Dios, la vida y la naturaleza del hombre en el siguiente espacio de la lectura bíblica. Adoni-Besec, rey de Judá, supo que Josué había conquistado y destruido totalmente a la ciudad de Jai y a su rey, tal como lo había hecho antes con Jericó y con su rey. También supo que los Gabaonitas había hecho un acuerdo de paz con los israelitas y que vivían con ellos. Esto le dio mucho miedo, porque Gabaón era una ciudad importante, más grande que Jai. Era como las otras ciudades que tenían rey, y además sus hombres eran muy valientes. Así que Adoni-Sedec envió un mensaje a los reyes de Joham, Piram, Jafía y Debir. Estos eran los reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. El mensaje decía: los Gabaonitas han hecho un acuerdo de paz con Josué y los israelitas. Vengan y ayúdenme a atacarlos. Estos 5 reyes se juntaron, rodearon la ciudad de Gabaón y la atacaron. Entonces los Gabaonitas enviaron a decir a Josué que estaban en el campamento en Gilgal: vengan enseguida a ayudarnos. Los reyes amorreos que viven en los cerros se han unido y nos están atacando. No nos abandonen, sálvennos. Entonces Josué salió de Gilgal con todo su ejército, incluyendo sus mejores tropas. Antes de salir, Dios le había dicho a Josué: vayan sin miedo porque yo les daré la victoria. No quedará vivo ninguno de ellos. Toda la noche Josué y sus tropas marcharon hacia Gabaón y atacaron por sorpresa a los amorreos. Dios le hizo sentir muchísimo miedo cuando vieron al ejército israelita en Gabaón, y los israelitas mataron allí a muchos de ellos y persiguieron a los demás por las montañas hasta Bet-Jorón y aún hasta Azecá
y Maquedá en el sur. Cuando bajaban los amorreos por la cuesta de Bet-Horón para escapar de los israelitas, Dios dejó caer sobre ellos grandes piedras de granizo. Esto ocurrió por todo el camino hasta Azecá, y el granizo mató más hombres que el ejército israelita. El día en que Dios les dio la victoria sobre los amorreos, Josué oró a Dios y delante de todos los israelitas exclamó: «Sol, no te muevas, quédate en Gabaón, y tú, luna, espera en el valle de Ajalón». Y el sol se detuvo y la luna no se movió hasta que los israelitas se vengaron de sus enemigos. Esto ha quedado registrado así en el libro del justo. El sol se quedó quieto en medio del cielo y durante casi un día entero no se ocultó. Jamás hubo ni habrá un día como este en que Dios escuchó los ruegos de un hombre, y es que Dios peleaba por los israelitas. Después de su victoria sobre los amorreos, Josué y su ejército regresaron al campamento en Gilgal. Los 5 reyes amorreos lograron escapar y fueron a esconderse en una cueva en Maquedá. Sin embargo, alguien los encontró y Josué lo supo. Entonces Josué ordenó: «Hagan rodar una piedra grande hasta la cueva para cerrar la entrada y pongan unos guardias. Pero ustedes no se queden ahí. Sigan al enemigo, que nadie escape a sus ciudades. Nuestro Dios nos dará la victoria sobre el enemigo». Josué y su ejército mataron a muchos amorreos, pero algunos de ellos pudieron escapar y se refugiaron en sus ciudades. Todos los soldados de Josué volvieron sanos y salvos al campamento en Maquedá, donde Josué estaba, y nadie de los que allí vivían se atrevía a hablar mal de los israelitas. Josué ordenó que se abriera la entrada de la cueva y que llevaran ante él a los 5 reyes. Entonces abrieron la cueva y le llevaron a los reyes de Jerusalén, Hebrón, Hamut, Laquis y Eglón. Josué llamó a todo el ejército israelita y ordenó a sus oficiales: «Acérquense y pónganles el pie en el cuello a estos reyes». Así lo hicieron. Y Josué les dijo: «Anímense, sean fuertes y no tengan miedo. Tengan confianza porque esto es lo que Dios va a hacer con todos los enemigos de ustedes». Luego, Josué mató a los 5 reyes, hizo que colgaran a cada uno de un árbol y mandó que los dejaran allí hasta el anochecer. Cuando el sol se puso, Josué mandó que bajaran los cuerpos y los echaran en la cueva donde habían estado escondidos. Luego se tapó en la entrada con grandes piedras que todavía están allí. Ese día, Josué conquistó la ciudad de Maquedá y ordenó que mataran al rey y a todos los habitantes. Al rey de Maquedá le hizo lo mismo que al rey de Jericó. No se salvó ninguno. De Maquedá, Josué y su ejército se fueron a Libná y la atacaron. Dios también les concedió a los israelitas la victoria sobre esta ciudad y sobre su rey, y mataron a todos sus habitantes. Josué mató al rey de Libná como lo había hecho con el rey de Jericó. No se salvó ninguno. Luego, Josué se fue a la ciudad de Laquis y con su ejército la rodeó y la atacó. El segundo día de combate Dios le dio la victoria a los israelitas. Mataron a todos los que estaban en la ciudad como lo habían hecho en Libná. También derrotaron a Joram, rey de Geser, que venía con su ejército para ayudar a Laquis. No se salvó ninguno. De Laquis se fueron a Eglón, sitiaron la ciudad y la atacaron. Ese mismo día la tomaron y la destruyeron, matando a todos los que allí vivían, como lo habían hecho en Laquis. Luego Josué y todo su ejército fueron a Hebrón y atacaron la ciudad y la tomaron. Mataron al rey y a todos los habitantes de esa ciudad y de otras ciudades vecinas. Josué mandó a destruir totalmente la ciudad, como lo había hecho en Eglón. No se salvó ninguno. Después se dirigieron a Debir, la atacaron y se apoderaron de esa ciudad y de su rey. También conquistaron las otras ciudades vecinas y mataron a todos los que vivían en ellas. Josué hizo en Debir lo mismo que en Hebrón y en Libná. Ordenó matar al rey y a todos sus habitantes. No se salvó ninguno. Así fue como Josué conquistó toda esa región. Peleó en las montañas, en los cerros del este y del oeste y en el desierto del sur.
Josué llevó a su ejército desde Cades Barnea en el sur hasta Gaza cerca de la costa. Recorrieron toda la región de Gosén hasta Gabaón en el norte. Derrotaron a todos los reyes de la región y mataron a toda su gente, porque así lo había ordenado el Dios de Israel. No se salvó ninguno. Después de eso, volvió Josué con todo el ejército israelita al campamento en Gilgal. El rollo del libro. Esto es El rollo del libro por Radio Bea. En el rollo del libro damos datos sobre la lectura que hemos tenido. Ya que hemos leído, nos tomamos la tarea de considerar reflexiones, comentarios y datos para que usted aprenda cosas importantes y que eso le sirva para ejercitar el estudio de la palabra de Dios. Nos emociona leer la Biblia, pero también estudiarla. Continuamos con más del rollo del libro. Estamos en la segunda parte de 3 que tiene este programa. A continuación voy a invitarle a que usted con su libreta de notas y su lapicero lo tomen y esté listo y atento a los comentarios que vamos a estar desarrollando en los siguientes minutos en esta segunda parte. Usted lo que debe de anotar son algunos puntos que le llamen la atención, que lo animen, que lo confronten, que lo edifiquen, porque esto será importante para que usted vaya comprendiendo más aún lo que Josué capítulo 10 nos está hablando. Comenzamos entonces, y lo primero que quiero decirles es que acá Josué 10 nos habla de los gabaonitas que habían engañado a Israel en cuanto al tratado de paz. Los príncipes de Israel entendieron que aunque habían sido engañados, eran responsables delante de Dios y debían ser fieles a su acuerdo. Ellos convirtieron a los gabaonitas en sus siervos para que cortaran la leña y cargaran el agua, pero perdonaron sus vidas. Ahora, en este capítulo vamos a ver cómo se va a poner a prueba el compromiso de los israelitas hacia esa promesa de paz con Gabaón. Adoni-Sedec era el rey de Jerusalén. Debemos recordar que en ese tiempo la ciudad de Jerusalén no pertenecía a Israel. El rey Adoni-Sedec oyó que los gabaonitas habían hecho alianza con Israel y también escuchó cómo Israel había derrotado a Jericó en Jai. Eventos que habían provocado, según el versículo 1, un gran temor. El siguiente verso, el 2, nos habla de que Gabaón era una ciudad importante. Hace la referencia que todos sus hombres eran fuertes y Adoni-Sedec podía haberse sentido enojado debido a que Gabaón unió sus fuerzas con su enemigo. Adoni-Sedec pensó que necesitaba hacer algo antes de que Israel viniera contra ellos. Sentía la amenaza, de tal manera que habló con los reyes de Hebrón, de Jarmut, de Laquis y de Eglón, pidiéndoles que unieran sus fuerzas con él para atacar a Gabaón, debido a que los gabaonitas habían hecho alianza contra Israel, o con Israel mejor dicho, y ellos entonces les invita a que unan sus fuerzas. Versos 3 y 4 lo dicen. Vemos acá a los gabaonitas que le envían un mensaje en el verso 6 a Josué en Gilgal pidiéndole que venga por ayuda. Aquí hay que observar, hermanos, que Josué pudo haber interpretado estos eventos como la manera de Dios de liberarlos de ese acuerdo con Gabaón, y es una forma de castigarlos por ese engaño. Hablo de los gabaonitas. Pero debemos de tener mucho cuidado de no sacar ese tipo de conclusiones. Y es que a veces Satanás va a procurar engañar al pueblo de Dios, poniéndole circunstancias en el camino que pueden justificar sus acciones y así alejarlos del propósito de Dios. Y es que es muy fácil, hermanos, justificar el pecado con las circunstancias que se nos presentan en nuestro camino. Por ejemplo, los jóvenes justifican el casarse con no creyentes diciendo, seguramente Dios nos va a usar para que
esta persona después se convierta al Señor. Pero al final se une uno con un yugo desigual. Eso es como que un hombre de negocios justifique su deshonestidad diciendo que si lo que se hace estuviera mal, seguramente Dios no permitiría que el éxito viniera hacia él. Debemos de tener cuidado. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha estado promocionando ese tipo de estrategias y nos dará cierta medida de éxito y nos dirá que ese éxito y no la palabra de Dios es lo que indica si vamos por el camino correcto. Bueno, pero el punto a que queremos llegar en este comentario es que Josué no cayó en esa trampa. Josué había hecho una promesa a los gabaonitas, de tal manera que iba a ser fiel a esa promesa. Josué reúne en el verso 7 a su ejército y parten a Gilgal. A medida que él iba a defender a los gabaonitas, el Señor le habló y le dijo que no tuviera temor, porque esta coalición de 5 naciones no prevalecería delante de él. Eso usted lo leyó en el verso 8. Entonces, como ven, si Dios está respaldando a Josué es porque está aprobando lo que él está haciendo. El ataque de Gabaón no era una vía para librarse de la alianza hecho mediante el engaño. Más bien era el instrumento de Dios para darle a Israel una gran victoria ahora sobre estos nuevos reyes que se han levantado en contra de ellos. Prosiguiendo entonces, en el versículo 9 nos dice que Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó al enemigo por sorpresa, quienes se quedaron consternados delante de Israel. Entonces el pueblo de Dios los persiguió y los derrotó, según el verso 10. Quiero que observe, hermano, en el verso 11 que Dios manifiesta su presencia ese día mediante una gran caída de granizo. Y note que fueron más los enemigos que murieron bajo esa manifestación que bajo la espada de los israelitas. Entonces, ¿cómo podía el enemigo pelear contra semejante manifestación? Bueno, siguiendo entonces ahora en el verso 12, Josué le hizo una extraña petición a Dios. Él oró que el sol se detuviera en Gabaón para poder vencer completamente a sus enemigos. Dios le respondió su petición y el sol se detuvo, proporcionándole a Israel la luz necesaria para derrotar completamente la alianza formada contra Gabaón, según lo dice el verso 13. En el siguiente verso, 14, Israel fue empoderado con el poder sobrenatural de Dios y lo deja claro cuando dice, Jehová peleaba por Israel. Los 5 reyes terminan huyendo y se esconden en una cueva en Macedá, lo cual llegó a los oídos de Josué. Entonces él envió a sus hombres a que rodearan con una gran piedra hasta la entrada de la cueva para que estos reyes no pudieran escapar. Ahí vemos del verso 17 al 18 este comentario. Con estos reyes encerrados en la cueva, Josué mandó a sus hombres a perseguir al enemigo. Ellos no debían dejarle llegar hasta sus ciudades. Eso lo dice el verso 19. Entonces los israelitas destruyen completamente a sus enemigos y solo pocos soldados que huyeron lograron llegar a las ciudades fortificadas, lo dice el verso 20. En el 21, el ejército israelita regresa a salvo al campamento que Josué había levantado en Macedá, donde se encontraban los 5 reyes encerrados en la cueva. Cuando el enemigo fue completamente destruido, verso 22, Josué les pide a sus hombres que abran la entrada de la cueva donde los reyes habían estado escondidos. Sus hombres obedecen y traen a los 5 reyes delante de Josué. Verso 23 lo dice. Josué manda a sus guerreros a que le pongan sus pies sobre los cuellos de estos reyes, y de esa manera van a matarlos. Josué les dice a sus hombres que esto es lo que el Señor haría a todo aquel que les hiciera frente. Verso 25. El 26
nos habla que cuelga los cuerpos de estos reyes en 5 maderos hasta caer la noche, y en el verso 26, cuando el sol se iba a poner, mandó que bajaran los cuerpos y los lanzaran dentro de la cueva donde habían estado cautivos, para que en el verso 27 colocaran grandes piedras sobre su entrada para sellarla. Hermanos, una vez más, ahí la manifestación de Dios derrotando la alianza de estos 5 reyes. Luego, Josué gira su atención hacia las naciones aledañas. Y en el verso 28 toma la ciudad de Macedá y destruyó por completo a todos sus habitantes. En el verso 29 se traslada a Libná y Dios también le entrega esa ciudad. En el verso 30, al igual que sucede en las ciudades anteriores, no deja Josué ningún sobreviviente en ellas, sino que mata a todos. La siguiente ciudad en el operativo militar que describe en el verso 31 es Laquis, a la cual Josué ataca. Joram, el rey de Geser, vino a su ayuda, pero el segundo día la ciudad cayó y todos sus habitantes murieron, lo dice el verso 32, y en el 33 también Josué derrota a Geser, quien había venido a ayudarle. En el verso 34 parten de Laquis a Eglón, tomaron sus posiciones y atacaron la ciudad. Eglón cayó en un solo día y fue completamente destruido. Verso 35. Luego hacemos el salto al 37, porque de ahí de Eglón atacan a Hebrón sin dejar sobrevivientes. Y por último, Israel enfoca su atención en Debir. Verso 38, toman la ciudad y matan a todos sus habitantes. Verso 39. En este gran operativo militar, Israel conquista muchas ciudades y extermina a todos los habitantes como el Señor lo había ordenado. Ahora Israel controlaba las regiones desde Cades Barnea hasta Gaza y desde Gosén hasta Gabaón, según lo dice el verso 41. En el verso 42 nos habla de que todas esas tierras habían sido conquistadas en un solo operativo porque el Señor peleaba por Israel. Y en el verso 43, ninguna nación podía hacerle frente a Israel después que de esa cruzada Josué y su ejército regresan a Gilgal. Y para cerrar nuestro comentario es necesario recordar el contexto de este gran movimiento militar. Josué había respondido al pedido de ayuda que le hizo Gabaón. Aunque los gabaonitas habían engañado a Israel, como lo vimos en el capítulo anterior, en cuanto al tratado de paz, Israel cumplió, fue leal para con esta alianza, y eso le trajo una gran bendición de parte de Dios al ver todas esas grandes victorias de 5 reyes. Hermanos, ciertamente este es un gran desafío para nosotros en nuestra actualidad. Una vez más, Dios espera que seamos fieles a nuestras promesas y juramentos. Si somos fieles a Él, vamos a ver muchas bendiciones y su poder, hermano, nos va a capacitar sobre nuestras vidas. Aquí dejamos entonces este comentario. Esperamos que usted haya reflexionado y haya entendido más ampliamente lo que fue el capítulo 10. Nos preparamos para nuestro último segmento. Regresamos con más de El Rollo del Libro. El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos.
¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba, utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Muy bien, hermanos, listos ahí con su Biblia, con su libreta de notas. En 4 pasos vamos a hacer el bosquejo. Vamos al paso número 1. ¿De qué nos está hablando estos 42 versículos de Josué 10? Busquemos 1, 2 o 3 títulos principales, si los hay. Y al haber hecho la lectura, haber hecho la investigación, el comentario que hicimos en la segunda parte, nos damos cuenta que a lo largo de estos 42 versículos, pues hay un solo enfoque en estas líneas, en estos párrafos del capítulo 10 de Josué, y es que nos habla una serie de victorias de Israel en la conquista de la tierra prometida. Apunte entonces como título principal de Josué 10, victorias del pueblo de Israel. Victorias del pueblo de Israel. Eso es en una sola frase lo que Josué capítulo 10 nos está narrando. Vamos ahora al paso número 2. Como son 42 versículos, vamos a desglosarlo no en 42 verdades. Vamos a desglosarlo en 7 verdades, 7 partes. No es lo mismo memorizar 42 versículos que 7 frases que nos van a ayudar a entender todo el capítulo. Así que como ya tenemos el título principal, debajo del título principal vaya apuntando estos subtítulos con sus versos respectivos. Subtítulo número 1. El rey Adoni-Sedec. El rey Adoni-Sedec. De esto nos habla el verso 1. Aparece Adoni-Sedec en escena. Es por ello que en los versos 1 y 2 encontramos esa referencia. Versos 1 y 2, el rey Adoni-Sedec. Muy bien. Luego, subtítulo 2, la alianza de los reyes del sur. La alianza de los reyes del sur. ¿Ya lo apuntó? Ahora, a la par de eso, tiene que escribir versos 3 al 5. Porque esos versos 3, 4 y 5 nos hablan de esa alianza de los reyes del sur. Son 5. Ya los vamos a ver más específicamente. Vamos al tercer subtítulo. Apunte esto. Cumplimiento de la promesa para Gabaón. Cumplimiento de la promesa para Gabaón. A la par de ese subtítulo, apunte versos 6 al 9. Versos 6, 7, 8 y 9. 4 versículos nos hablan de ese cumplimiento de la promesa. Eso ya lo comentamos en la parte 2. Siguiente subtítulo, que es el cuarto subtítulo.
la derrota de los cananeos. Apunte eso. Subtítulo 4, derrota de los cananeos. Y aquí vamos a tomar a la par, apuntar a la par de ese subtítulo dos versos, versos 10 y 11. Muy bien, vamos al quinto subtítulo. Apunte esto, por favor. La victoria milagrosa de Israel. La victoria milagrosa de Israel como quinto subtítulo. Y a la par de este, apunte versos 12 al 14. 3 versos que nos van a narrar esa victoria milagrosa de Israel. Vamos al sexto subtítulo. Sexto subtítulo, apunte, la culminación de la batalla. No olvidemos que Israel enfrentó a 5 reyes. Y del verso 16 al 27 nos habla de toda la batalla y su culminación. Entonces, sexto subtítulo, culminación de la batalla, y a la par tendría que haber puesto versos 16 al 27. Y para cerrar, el séptimo subtítulo, Reyes muertos por Israel. ¿Ya lo apuntó? Reyes muertos por Israel. Esto aparece del versículo 28 al 42, el cual tendrá que apuntarlo a la par de ese subtítulo. Entonces, las victorias de Israel empiezan narrándonos cómo aparece un rey, el rey Adonisedec. Luego nos narra una alianza de 5 reyes en el sur. En tercer lugar, Israel cumple su promesa al ir a ayudar a los gabaonitas. Seguidamente, vemos la primera derrota, la derrota de los cananeos que tiene y Josué hace en favor del pueblo de Gabaón. Luego viene una victoria milagrosa. Seguidamente, la culminación de la batalla que Josué e Israel tiene en contra de esos reyes que se han levantado, para luego, en la parte final, que sería la sexta parte, vemos ahí cómo Josué ordena que esos reyes sean ejecutados, los reyes muertos por Israel. Tenemos estos 7 subtítulos o 7 bloques armados para ir entendiendo mejor todo el capítulo. Muy bien, vamos a finalizar este paso número 2. Nos preparamos al paso número 3. Vamos a desarrollar el siguiente paso y aquí tenemos que echar mano, bueno, para unos con su libreta de notas porque no van a subrayar, para otros sí van a subrayar y otros pues hacen las dos cosas. Cualquiera que usted haga, pues yo voy a ir tratando de guiarle. La idea de este tercer paso es que justifiquemos los 7 bloques que hemos armado con el texto bíblico. Tiene que coincidir, mis amados hermanos, estos bloques de acuerdo a la idea del subtítulo que hemos puesto a los bloques que ya hemos hecho referencia. Acompáñenme entonces, listos para subrayar o apuntar. Primer bloque le titulamos El rey Adonisedec. Entonces busquemos en el verso 1, en el verso 2, referencias de este rey. Y en los 2 versos hay referencias. Usted puede subrayar el verso 1, como puede subrayar el verso 2, como puede subrayar los 2 versículos. Para nosotros, en nuestro bosquejo, hemos decidido subrayar el verso 2, porque allí nos da una referencia interesante. La referencia es: tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Entonces, al saber este rey que
los gabaonitas ya estaban siendo gobernados por Israel prácticamente. A eso se debe esa inquietud de este rey Adonisedec de levantarse en contra de estos gabaonitas. Entonces, subraye usted el verso 2. Pero si usted escoge el verso 1, está bien. Ambos versos, cualquiera de los dos, puede usted utilizarlos o puede usted apuntarlos como referencia textual a su subtítulo. Vamos al bloque 2. A este le titulamos Alianza de los Reyes del Sur. Verso 3 nos habla claramente de los reyes, las ciudades, pero también el verso 5. Nosotros hemos escogido el verso 5 para subrayarlo como la justificación a nuestro segundo bloque. Se lo leo. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Ahí está entonces la justificación. Vamos al bloque 3. A este le titulamos Cumplimiento de la promesa para Gabaón. No olvidemos que esta promesa está en el contexto en el capítulo número 9. Y aquí vamos a ver cómo Josué cumple su promesa. Todo este bloque el tercero aparece del verso 6 al verso número 9. Entonces, usted puede subrayar el verso 6 o puede subrayar la primera frase del verso 7, y subió Josué de Gilgal. Porque todo el verso 6 y esta frase nos da la idea de que se cumplió la promesa. ¿Por qué? Porque el verso 6 nos habla de que los moradores de Gabaón enviaron a decirle a Josué que no se negara de él ir a ayudarles, que subiera prontamente con ellos a defenderlos y ayudarlos, porque estos reyes, el de los amorreos, se habían unido en contra de ellos. Y el verso 7 confirma de que sube Josué a Gilgal y todo el pueblo de guerra con él y con todos los hombres valientes. Entonces, los dos versos, solo el verso 6 o solo el verso 7. Nosotros escogimos el verso 6. Vamos al cuarto bloque que armamos y le titulamos La derrota de los cananeos. Qué gran derrota, porque, bueno, realmente fue Dios el que los derrotó. Y el verso 11 es el que ustedes deberían de subrayar, o sugerimos subrayar, porque claramente allí vemos que mientras que iban huyendo de los israelitas, los cananeos, dice que Jehová, no los israelitas, Jehová arrojó desde los cielos grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel, que mataron a espada. Ahí está la derrota. Muy bien, vamos a la siguiente justificación. Sería nuestro quinto bloque que le titulamos La victoria milagrosa de Israel. Y es que Josué quería que sus enemigos fueran aniquilados totalmente. Y para eso necesitaba tiempo. Y en este contexto, el verso 13, el cual le invito a subrayar o a marcar, es el que nos habla de una oración que Josué hizo, el cual pedía a Dios que el sol se detuviera y también la luna. Y el verso 13 lo confirma. Y el sol se detuvo y la luna se pararon hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ahí hubo un milagro de parte de Dios, producto de que el Señor estaba respaldando la estrategia de Josué de aniquilar a todos sus enemigos.
Muy bien, vamos al penúltimo bloque que le titulamos, que sería el sexto, culminación de la batalla. Acá entonces se recuerdan de que habían encerrado a los 5 reyes que se fueron a esconder cuando vieron que Josué venía con todo el ejército a ayudar a los gabaonitas. Pues Josué ordena a sus guerreros que destapen la cueva y traigan los reyes. Hace una figura interesante Josué ahí, que le dice a sus guerreros que le pongan sus pies en el cuello, porque eso era lo que Dios había prometido a Israel, que estaría bajo sus pies sus enemigos. Y quiero que subraye, como parte de la justificación de la culminación de la batalla, el verso 26. Todo el verso 26 se lo leo. Y después de esto los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Este fue el acto en el cual prácticamente, al ponerlos allí expuestos, muertos, Josué estaba diciendo: la victoria es nuestra. Esto no solo era testimonio para el pueblo de Israel, sino era también testimonio para los siguientes pueblos que debían de ser conquistados. Y para cerrar nuestro séptimo bloque, del verso 28 al 43, lo titulamos Reyes muertos por Israel. Estos reyes, luego siguieron más reyes. La batalla continuó, Josué e Israel siguió librando más batallas, y del verso 28 al 42 nos da un listado. Pero el verso que hay que subrayar es el verso 42. Subráyelo. Se lo leo. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Mire qué interesante. A mí me parece que Josué ganó confianza. Josué ganó fe al ver cómo el Señor los estaba respaldando, y no dejó la batalla para semanas posteriores. Seguidamente de haber derrotado esos 5 reyes, se fue y hirió al rey de Macedá, a Libná, a Laquis, también al rey de Geser, a Eglón y bueno, a Debir también. Todos estos fueron conquistados y sus reyes fueron muertos por Israel. Lo que acabamos de hacer entonces es justificar con el texto bíblico los títulos que le dimos a los 7 bloques. Y ven ustedes esa relación bastante directa que tuvieron. Bueno, pues eso nos da a entender que la división que hicimos ha sido la correcta. Con esto entonces cerramos este tercer paso y nos preparamos al último, al cuarto. Estamos en este cuarto paso donde sacamos una conclusión de lo que hemos estado analizando. Vemos que a lo largo de estos 42 versículos, cómo Dios le da victorias a Israel con el rey Adonisedec, con esa alianza de 5 reyes. Ojo, porque esto es clave al capítulo, cómo Josué cumple la promesa que le hizo a los gabaonitas, esa derrota que sufren los cananeos con las piedras de granizo, cómo Josué, queriendo acabar con todos sus enemigos y no dejar ninguno, le pide a Dios que extienda el día, y el sol se detiene y la luna. Vimos cómo esos reyes de la alianza, 5 reyes, fueron muertos, colgados en maderos, y luego cómo van
a conquistar otras ciudades. La pregunta es, ¿qué le deja toda esta información? ¿Qué lección le deja a usted esta información? Analícelo y en una frase breve, corta, usted va a apuntar en su libreta y nosotros le vamos a dar 1 minuto para que lo considere, lo reflexione y después vamos a compartirle lo que nosotros hemos escrito. El rollo del libro. Muy bien, hermanos, estamos de regreso y quiero comentarles pues de que en este último cuarto paso es una culminación, una conclusión que sacamos en una frase muy corta. La nuestra, que se las vamos a compartir, es esta: Dios respalda a aquellos que obedecen. Dios respalda a aquellos que obedecen. Definitivamente vemos aquí cómo hay un obrar natural y sobrenatural. Natural porque Josué acude al llamado de auxilio de los gabaonitas. Él pudo haber dicho, no, ellos son mis enemigos, pero Josué entiende que hay un acuerdo que hay que cumplirlo. Josué le pide a Dios que le extienda el día para poder acabar con todos sus enemigos. El deseo de Josué es precisamente no tener más enemigos. Y Dios lo respalda. Y luego pues ver cómo expone a sus enemigos públicamente como parte de testimonio de que Dios está respaldando la obra. Eso es extraordinario y por eso quiero decirle que nuestra conclusión es: Dios respalda a aquellos que obedecen. Y una buena conclusión ya personal sería: ¿quiere usted ver el respaldo de Dios? Obedezcamos. Hermanos, con esto cerramos este estudio. No olvide que si usted desea obtener este bosquejo, aquí le dejamos la forma como lo puede hacer. ¿Quiere usted aprender a estudiar la Biblia? No se pierda todos los capítulos de El Rollo del Libro, donde le damos herramientas, recursos y le enseñamos de una forma práctica a hacerlo. El Rollo del Libro no es un programa de mensaje, es un programa donde le enseñamos a estudiar la Biblia. Comuníquese con El Rollo del Libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de El Rollo del Libro. No olvide que este programa puede escucharlo en 2 transmisiones. Los días sábados a las 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche. Sigamos profundizando en el estudio de la palabra de Dios escuchando El Rollo del Libro. Quiero invitarle a que usted
se una la próxima semana para el estudio de Josué capítulo número 11. Invitarle a que lea unas 3 veces los 23 versículos que contiene este capítulo. Será una gran bendición poder contar con su sintonía tanto en nuestra transmisión en vivo como en las redes sociales. Que Dios les bendiga. Esto fue El Rollo del Libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Vea.